Lance! Porra, mano. Fute Papo especial, directamente desde la casa de Ronaldo y con un tipo que sabía mucho del lateral izquierdo, André Luis. Es un placer tenerte aquí. Copa campeón del mundo y campeón del mundo, ¿verdad? Sí, André, todo bien, campeón del mundo, campeón de la Libertadores, jugó en los Juegos Olímpicos con la selección brasileña. Es mucha historia, ¿verdad, mi amigo? Gracias a Dios, primero que nada, es un placer estar con ustedes y tenemos la suerte de jugar con los verdaderos, ¿no? ¿Verdad? Con los jugadores de antes, ¿no? De esos jugadores de verdad de los que hablamos, ¿no? Jugador que realmente honraba la camiseta del equipo y mucho más la de la selección porque era muy difícil llegar. Entonces, yo le agradezco a Dios por eso, por haber venido de esa generación, ¿no? Que realmente aprendí mucho, jugué con los mejores. Realmente es una gratitud enorme. Una generación en la que teníamos en cada club de Brasil 2, 3 tipos por encima del promedio, siempre había unos cracks. Y hoy en día no sé qué pasó con Brasil, hay una sequía ahí, una generación, creo que después de Neymar no hubo nadie más, no hay. Es difícil, ¿no? Incluso para nosotros en nuestra ciudad ver y los chavos van a quedarse en esa sequía porque está mal, ya no hay tantos jugadores de calidad. ¿Qué pasó? Falta jugar en la calle, ¿qué crees que pasó? Pues sí, como dijiste, en mi época había por lo menos 6 laterales izquierdos. Yo, Roberto Carlos, Serginho, Junior, C. Roberto, Artizón, Felipe, lateral derecho y muchos más. Y para ponerte la camiseta de la selección en esa época era muy difícil. Tenías que estar jugando muy bien y jugar en un equipo grande. Entonces, o sea, la competencia era enorme. Eso se fue perdiendo poco a poco, ¿no? Hoy vemos lamentablemente las fuerzas básicas de los clubes como una vitrina para hacer negocios, ¿no? La gestión de los clubes hoy está en manos de los agentes que controlan todo. Yo todavía alcancé a trabajar con Fé Santana en Sao Paulo, donde nadie pisaba el centro de entrenamiento, excepto el jugador, el entrenador, el cuerpo técnico y los empleados. Hoy vas a los clubes y realmente hay de todo, ¿no? Hay de todo. Lo que menos ves es a alguien ahí preocupado por el club. Entonces, lamentablemente, eso fue pasando con los años. Como dijiste también, ya nadie juega fútbol en la calle. Sí, eso ya no existe. Y para empeorar, vi un reportaje estos días que es totalmente cierto. Sí, quieren hacer del fútbol brasileño el fútbol europeo. Quitando la creatividad, quitando la alegría del jugador, del delantero, quitando a ese jugador que le gusta driblar, que le gusta hacer algo diferente, ¿verdad? Para no ser tan predecible. Y entonces quieren implementar el fútbol europeo en Brasil, lo cual lamentablemente no va a funcionar, hasta porque cada quien tiene que hacer lo suyo. Brasil fue varias veces campeón del mundo y le mostró al mundo que era el país del fútbol jugando como siempre hemos jugado. Obviamente con disciplina, con una estrategia táctica bien definida, pero nunca limitando a sus mejores jugadores. Y lo que vemos hoy es eso, es un montón de gente que solo corre, que solo piensa en la parte de la estrategia, y a la hora del contraataque nadie logra hacer nada más. Ya no existe ese jugador que improvisa, que hace algo diferente. Entonces realmente ya estamos viviendo momentos tristes, ¿no? Años tristes. Y lo que vemos de aquí en adelante posiblemente va a ser aún más difícil. Eso tiene mucho que ver con tu posición, ¿verdad, André? La posición en la que te consagraste y jugaste muy bien. Hoy el lateral izquierdo está mucho más enfocado en cumplir la función táctica. Incluso los dos laterales que fueron convocados, y sin criticarlos individualmente, pero hablando de Douglas y Alexandre. Jugadores que no tienen esa característica que tenían los laterales izquierdos de tu época, los tantos que mencionaste aquí, que ni siquiera eran convocados para la Copa del Mundo como Matizo, como Felipe. Jugadores que tenían mucha visión ofensiva. Falta un poquito más de esa libertad para el lateral, que el izquierdo llegue, y quería que evaluaras a nuestros laterales en esta Copa del Mundo. Pues sí, lamentablemente después de que Brasil perdió esa fuerza por las bandas, Brasil terminó volviéndose un equipo predecible, ¿verdad? Se vuelve muy difícil para los mediocampistas y los delanteros hacer la diferencia solos. Recuerdo que cuando jugábamos en Sao Paulo, Telé nos decía a mí y a Cafú, los dos apoyen al mismo tiempo, no hay ningún problema. Que Dinho y Pintado se encarguen de hacer la cobertura. Porque Raí era muy marcado, Miller era muy marcado, Leonardo, Cerezo, ellos eran muy marcados. Y éramos nosotros, los que jugábamos por las bandas, los que hacíamos la diferencia, los que llegábamos a la línea de fondo, hacíamos el centro para crear la jugada. Y hace muchos años que no ves eso. Después de Roberto Carlos, Marcelo y Cafú, ya no ves más eso. Entonces, realmente es una gran tristeza. No me gusta hablar de nombres de jugadores, sobre todo porque no me gusta aparecer en la desgracia de los demás. Pero así ves a los jugadores actuales de la selección como tú, De que el tipo vaya hasta la línea de fondo y haga el primero. La parte táctica. para después tener, cualquiera puede jugar ahí, puedes poner a cualquiera. Dices así, mira, juegas hasta el medio campo, solo haz una buena defensa y el resto ellos se las arreglan adelante. Entonces, o sea, es muy fácil. Y así sí, Brasil perdió su mayor fortaleza. Entonces, realmente ya no hay laterales. Si miras a los clubes, los mejores laterales juegan en Brasil y no son brasileños, son extranjeros. Es verdad. Entonces, o sea, tienes 2, 3 jugadores en la Copa
que están jugando muy bien de lateral. El Correla en España y de Portugal, que son los mejores, porque son jugadores que marcan y apoyan, que se presentan al frente para ayudar a los compañeros. El resto, nadie tiene más laterales, y por eso ves un fútbol tan predecible. Y Brasil siempre tuvo una fuerza muy grande, jugando siempre por las bandas, no sea izquierda o derecha, incluso para poder dar un poco más de espacio para los delanteros y también para los mediocampistas, ¿no? Hoy ya no. Los tipos se encierran atrás y no puedes hacer nada, porque todo está bloqueado. Tu etapa allá en Sao Paulo, quería saber si crees que fue el mejor equipo en el que jugaste y qué tenía ese Sao Paulo de tan diferente que conquistó tantas cosas, ¿verdad? Dio tantas alegrías, ¿no? Hoy en día vemos al Sao Paulo, ya no es protagonista, pero en tu época era un Sao Paulo de lujo, de punta a punta. Y da una, el corazón en el tricolor hoy en día recuerda con nostalgia. Sí, fui bendecido por Dios, es verdad que me dediqué mucho, ¿no? Pero así, de llegar a ese equipo del São Paulo del 93, con el equipo totalmente formado, y ahí se abrió un lugar como lateral izquierdo, Tele me puso, y yo solo tenía que realmente hacer lo que venía haciendo en los años anteriores, en el Junior, en la reserva, etcétera. Tuve esa felicidad de agarrar el equipo completo, un equipo que jugaba de memoria, ¿no? Pero hoy creo, eso ya se acabó, creo que hoy los jugadores se venden desde la base con 15, 13, 14 años, nadie juega más en el profesional, nadie logra hacer una historia en el club y entonces cada vez ves más al club sin piezas de reposición. El São Paulo siempre fue la mayor referencia del fútbol brasileño. En esos años de los 90 hasta el 95, el São Paulo era como el Real Madrid, el Barcelona, para decirlo mejor. El São Paulo se perdió con la gestión, hoy ahí está así a los tumbos, el Corinthians ni se diga, sacando al Flamengo y al Palmeiras que tienen una gestión profesional, el fútbol brasileño está acabado, esa es la pura verdad, el fútbol está acabado. Si no hay una revolución desde la base, si no hay personas que sepan de fútbol, que trabajen con la base, que preparen a los muchachos, que preparen a los laterales, que preparen a los mediocampistas, que marque la diferencia aquí, que drible con responsabilidad, pero que sea jugador brasileño. Si nada de eso regresa, Brasil va a pasar muchos, muchos años sin poder competir con los mejores equipos de Europa, porque realmente es una tristeza muy grande. Vimos hoy, ¿no?, recientemente, a Brasil ser dominado por Noruega. Si eres dominado por Francia hoy, por España, es hasta normal porque Brasil tampoco está viviendo sus mejores momentos, pero eres Brasil, llevas la camiseta de Brasil, tienes jugadores que juegan en clubes de élite en Europa. Es cuestión de tener una estrategia bien armada, dar libertad a esos jugadores, proteger a esos jugadores y decir, jueguen, esto es Brasil. Y luego ves a Brasil con 30% de posesión contra Noruega. Entonces, realmente no hay un escenario más claro que el que vimos en esta Copa. Se esperaba una Copa difícil, se esperaba que Brasil realmente estuviera sufriendo, pero no de esta forma, ¿verdad? Salir, jugar contra Marruecos, Haití, Escocia, Japón y Noruega, y no ser el dueño del partido, no ser dominante, el protagonista. Entonces, lamentablemente hay que pensarlo, la CBF con muchos problemas, realmente son muchos problemas. Entonces creo que todos deben volver a casa, tomar papel y pluma, volver al inicio, elegir a las personas correctas para dirigir los clubes, las bases, la misma CBF, en fin, si no se hace nada, realmente el Hexa va a tardar muchos años. Pausa rápida en la charla con André Luis porque hay un mensaje, Marcelo Junior. Un mensaje especial para ti que estás ahí disfrutando el fútbol, estás en casa disfrutando con la familia y quieres comer la mejor pizza de lejos. Es la pizza de Pamir a domicilio. Aquí en Futepapo siempre sales ganando, Junior. Eso es, escaneas el código QR y vas directo al sitio de delivery de Pamir. Ahí eliges tu pizza favorita y aplicas el cupón. Futepapo 22. Haces eso, ¿qué pasa, Marcelo Esmigo? Esmirgo, 22 reales de descuento en compras superiores a 80 reales. ¿Qué estás esperando? Vas a pedir la mejor pizza del planeta, la campeona del mundo, la Pamir, y vamos con más charla. André, aprovecha un poquito más para recordar São Paulo. Quisiera que hablaras especialmente de Tele Santana, porque hoy tenemos entrenador italiano y mucha gente cuestionando la ausencia de técnicos de alto nivel en el fútbol brasileño. Y tú tal vez fuiste entrenado por uno de los más grandes de la historia de nuestro país y que dirigió 2 Copas del Mundo, comandó 2 Copas del Mundo, 82 y 86. ¿Cómo fue eso? ¿Y ser entrenado por Tele de verdad era tan difícil? Y además, cuando llegaste a ese equipazo, ¿cómo fue para ti? Me imagino cómo él te orientó, si fue mucha presión para ti, porque ya era un super equipo. Y ya era el Tele de 2 copas. Sí, estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. Creo que era el destino que Dios tenía preparado para mí. Obviamente, como dije, con toda mi dedicación. Pero así cuando Tele le dijo a Marcio Araujo, que era el entrenador del equipo de reservas, que iba a necesitarme en el equipo profesional, eso para mí fue algo que nunca voy a olvidar, pero entrenábamos todos los jueves en el CT, el equipo juvenil entrenaba contra el profesional en el CT de Barra Funda y ya estábamos en un ritmo muy fuerte.
Entonces ahí ya le mostrábamos a Tele que teníamos condiciones y Tele era ese entrenador que entrenaba mucho a la cantera y que preparaba a la cantera de acuerdo a lo que hacía en el profesional, como Guardiola hizo en el Barcelona, para mantener la continuidad, para tener una continuidad, y cuando el jugador de la cantera subiera al profesional ya iba a entender cuál es el perfil del equipo. Entonces para mí no fue muy difícil, se me acercó y me dijo: mira, vas a jugar contra el Bragantino el sábado, solo vas a hacer dos cosas importantes en este inicio, vas a marcar bien como has estado marcando. Cuando tengamos la posesión del balón, que vamos a tener la posesión del balón, Miller va a recibir el balón, tú vas a doblar por fuera, porque nadie va a anticipar a Miller, ningún jugador tiene la capacidad de anticipar a Miller porque él es muy inteligente. Y ahí él va a hacer una pared contigo. Vas a llegar a la línea de fondo, vas a hacer el centro para los jugadores, para la línea, para Raí, para Leonardo. En fin, eso es teóricamente lo que necesitas hacer. Durante el partido te vas soltando por tu capacidad, por lo que va pasando en el juego. Pero lo básico es eso, defender bien y atacar, y fue lo que hice. En ese primer partido ganamos 2-0, el primer gol fue un centro mío para Raí y, o sea, entendí bien el mensaje. El propio Pintado, Diño llegaron y me dijeron: mira, haz lo que haces aquí el jueves en los entrenamientos, haz lo que has hecho en el Junior, tranquilo que nosotros te cubrimos. Entonces, o sea, ves que la banda me apoyó, sabían de mi calidad, pero tuve que demostrarlo. Porque si estás con Tele, es así, él te da la oportunidad, si no la aprovechas, llama al otro, viene el siguiente. Entonces, o sea, el mensaje era muy claro. Y para complementar todo eso, trabajé con, para mí, el mejor tal vez, que fue Luxemburgo, en su mejor etapa en el Corinthians. Él es el mejor, estratégicamente. Él es el Guardiola de hoy, era el Luxemburgo de antes. Tele, como un padre, tenía todo bajo control, todos los jugadores en la mano, el plantel en la mano, sabía lo que tenía que hacer, pero ya tenía el plantel armado. Luxemburgo preparaba al equipo de acuerdo con el rival. Impresionante. Si jugábamos el fin de semana contra el Palmeiras, él armaba el equipo de una manera, a veces con los mismos jugadores, pero con una estrategia diferente. Si jugábamos en el interior contra otro equipo, ya preparaba al equipo de otra forma. Entonces, el tipo estudiaba partido por partido y hacía que entendiéramos varias funciones dentro del juego. Entonces, el tipo estaba muy adelantado a todos los demás en esa época. Es justamente igual a Guardiola. Entonces, quiero decir, tuve la oportunidad de trabajar con esos dos tipos y yo era apreciado por ellos, porque yo era alguien muy dedicado, era un tipo que tenía mucho talento, que tenía capacidad de jugar en otras posiciones y él me daba una responsabilidad. Entonces, quiero decir, eso es algo que ya no vemos hoy en día. Ahí mencionaste a Ancelotti. Ancelotti es un gran entrenador, pero él fue un gran entrenador en clubes. Selección es diferente, Brasil es diferente, el peso de la camiseta es diferente, el jugador brasileño es diferente. Aunque él trabaje con varios en Europa, principalmente en el Real Madrid, Brasil es diferente. Entonces uno mira aquí al mercado brasileño y no tienes entrenadores preparados. Tal vez algunos están llegando ahora preparándose mejor porque el brasileño tiene esa mentalidad. Sí, ya sabemos todo, entonces no hay que evolucionar. Y eso se acabó. Todos los entrenadores del mundo, ves todas las selecciones con buenos entrenadores, los equipos jugando bien, aunque con dificultades. Y Brasil se quedó atrás, ya sea en la parte de los jugadores, de la base, también como los entrenadores. Y, en mi opinión, el único que puede llegar a Brasil hoy, mucha gente va a decir tonterías, pero que puede llegar a Brasil hoy por el perfil que tiene. Y darle un estilo de juego a Brasil para ser dominante, para atacar, para tener la pelota, para volver a meterle miedo al rival, Guardiola, por su perfil, por ser un tipo súper disciplinado, que nadie va a decir nada, que no va a haber prensa, que no va a haber marcas, que no va a haber CBF. Por su grandeza se esperaba eso de Ancelotti. ¿Ancelotti no podía hacer esa protección? Podría, pero él ya tiene un perfil diferente. Ancelotti es más amigo de los jugadores. Es ese tipo que te llama aparte como un papá. No es que sea malo, pero no tiene ese perfil de Guardiola, de decir, aquí el que manda soy yo. Ustedes me exigen, pero voy a equivocarme según mi conciencia. Nadie va a poder. Yo sé eso porque trabajé un tiempo en Estados Unidos con Guardiola, cuando vino aquí con el Barcelona, y en ese momento vi que él es el tipo que se adueña de todo, y él cumple. Si no cumple, se va. Pero mira los clubes por donde ha pasado. Entonces, o sea, él es un tipo que llega con tanta autoridad y otra cosa, le da un estilo de juego al equipo. Él hace que todos jueguen, hace los cambios que tienen que hacerse, y en una plantilla como la de Brasil, aunque limitada en algunas posiciones, Brasil tiene grandes jugadores. Y ahora voy a, ¿sabes? ¿Cuántos años hace que dejaste de jugar, hermano? Estás volando ahí, estás en forma. Me hubiera gustado cubrir la lateral izquierda para nosotros en este mundial, pero no se podía. ¿Qué pasa? Es el oxígeno aquí de Miami. ¿Por qué hay tantos brasileños aquí en Orlando y Miami? ¿Tú, hermano, pareces que duermes en formol? No puede ser. Pues sí, tengo 51, cumplo 52 ahora en noviembre. Hace 2 semanas estaba incluso con Roberto Carlos aquí, estábamos discutiendo. Oye, yo juego un poquito adelante, tú juegas atrás, podríamos jugar juntos. Y lo peor es que sí se podía, ¿eh? Había lugar, hermano, había lugar. Pues sí, pero en fin, yo me cuidé, gracias a Dios, toda la vida, no tengo ningún vicio, me gusta mucho el deporte. Hoy practico mucho fútbol y voy al gimnasio, principalmente con Milene, que también es una compañera espectacular en el deporte, que tiene el mismo ritmo de vida que yo.
Entonces, así, no hago nada extraordinario, pero sí, me cuido mucho, como lo correcto, descanso bastante, entreno mucho y tengo un biotipo privilegiado, eso es verdad, ¿no? Porque también me gusta comer dulces, sí, aunque no me cuide al 100%, siempre he tenido este biotipo privilegiado de no engordar fácilmente y de tener mucha energía. Y así vamos llevando la vida hasta que podamos hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Incluso con un poco más de edad. Pero les gano a los chicos de 18 años en el fútbol y no les tengo miedo, no. Sé que estás disfrutando la charla con André Luis, ¿verdad? Pero una pausa rápida para hablar de Minimal, que es patrocinador oficial de Fute Fute Vapo, Marcelo Esmeagol. Y tengo que decirles que ellos tienen las mejores camisetas de Brasil. ¿Saben por qué? Quedan bien, son de calidad. Comodidad. La diferencia es justamente esa, es que están hechas de algodón egipcio, así es. En la práctica significa que la camisa dura mucho más, no se encoge, no se destiñe y además el corte está pensado para resaltar el cuerpo masculino, Marcelo Esmeagol. Y para que adquieras una camiseta minimal, o mejor dicho, un kit con 4 camisetas minimal, puedes hacer lo siguiente, escanear el código QR que está apareciendo ahora en tu pantalla. Escaneaste, pusiste ahí el cupón de Fute Fute Vapo y te aseguras 22 de descuento en este kit con 4 camisetas Minimal Club. Ahí está el mensaje. ¿Te gustó? ¿Qué ahora? Y ahora volvemos a la charla con André Luis. Caray, hermano, qué charla, man. Y bueno, estamos llegando a la recta final. André, gracias, te lo agradezco. Atentos a mi compa. Solo mirando hacia adelante, 2030 sé que todavía estamos con la cabeza caliente. Creo que es una locura pensar en dentro de 4 años. Pero con lo que hay hoy y lo que viene en 4 años, ¿es posible soñar con el ciclo completo para que el Ancelotti trabaje? ¿Tú crees? ¿De verdad? Yo sí creo de verdad, porque incluso con la campaña pésima que hizo Brasil, sobre todo con los rivales contra los que jugó, tenemos muchos grandes talentos. Podemos hablar de Hendrik, podemos hablar de Esteban, podemos hablar de Rodrigo cuando regrese, que hizo mucha falta, Vinicius Junior, el mismo Bruno de Guimarães. ¿Ves que ya hay grandes jugadores en esta selección? Obviamente otros van a llegar y es un ciclo completo, como dijiste. Ahora es necesario hacerlo, lavar los trapos sucios, organizar todo eso, dejar que el entrenador trabaje como él crea y entonces poner las piezas correctas. Y la esperanza el brasileño siempre la tiene, eso lo sabemos, porque incluso al principio de la Copa mucha gente estaba desconfiada. De repente, cuando pasaron contra Japón, todos se animaron, todos se emocionaron. Estoy seguro de que en Brasil todos se motivaron, pero lamentablemente había muchas cosas mal, y en una Copa del Mundo no puedes tener ese tipo de fallas, porque realmente no te da tiempo de recuperarte. Pero yo sí creo que si se hace un trabajo bien hecho, consistente, bien estructurado, con humildad y con firmeza, con trabajo, eligiendo a las personas correctas, seguro que Brasil puede sí tener un gran papel en 2030 y quién sabe, el Hexa, Exxon. Dios mío. Yo escucho, amén. El Fute Papo siempre termina con un desafío de fútbol muy rápido. ¿Quién fue el tipo más habilidoso con el que jugaste? Solo puedes elegir uno y sin rodeos, Miller o Hayek. Miller. Yo diría entre esos dos, Miller. Mucho más inteligente. Hayek es un gran jugador, pero Miller es un jugador diferente. Rápido, lento, inteligente. Jugaba de primera, hasta con medio toque. Entonces es un tipo de jugador que hoy en día ya no se ve más. Bien. André, gracias por la charla. Gracias. La plática estuvo muy buena. Gracias, hermano. Fue increíble. Más Fute Papo aquí directamente desde Estados Unidos. Lance informa. Porra, mano.